El pensamiento colectivo sugiere que el hecho de tener poder es algo benéfico para el ser humano, ya sea por la capacidad de influenciar en las demás personas, por el manejo de las circunstancias a nuestro alrededor, por adquirir un mayor estatus que las demás personas y ser idolatrado como alguien entre comillas, superior a lo convencional. Pese a eso, todo en esta vida es relativo dependiendo de la moral de quien lo use. Con esto en mente solo queda plantearse una pregunta: ¿qué pasaría si el poder cae en las manos equivocadas? Desde un líder autoritario que busca sobreponer sus ideales y percepción sobre aquellos que estén en conflicto con su pensamiento, hasta un individuo rencoroso dotado de una sed de sangre insaciable acompañado de un ferviente aburrimiento. O incluso algo peor, un niño, una inexperta forma de vida, con una creciente curiosidad y necesidades que buscara a toda costa satisfacer, con un poco o nulo entendimiento sobre la moral, empatía, el bien o el mal. En este video vamos a comparar dos caras de la misma moneda, infantes que tras ciertos acontecimientos adquirieron un poder de naturaleza divina y tomaron caminos opuestos, pero a la vez entrelazados. Por un lado, tenemos a Sila, el terror de las profundidades, y del otro, esta Yoshino, la princesa del cero absoluto, dos diosas, dos entidades poderosas, pero a la vez inestables. ¿Quién sería el vencedor en una pelea? Averigüémoslo. Y antes de empezar, nunca está de más aclarar las versiones a utilizar. En el caso de Sila, se tomará en cuenta su versión de Smite, mientras que con Yoshino, se usarán los 22 volúmenes de la novela ligera de Data Life. Una vez despejadas estas dudas, veamos quién saldrá vencedora de esta lucha. There once was a girl who lived in the sea. She's born from the depths. She'll never be free. And every fish, each creature and man who laid eyes on her was not seen again. Mother, it's only a story, right? El origen de Sila es muy vago y poco preciso. Según se rumoreaba entre los antiguos poetas, esta bestia no siempre fue una criatura sedienta de caos y muerte. En su lugar comenzó su vida como una pacífica ninfa que fue maldecida por una sacerdotisa celosa de su belleza, convirtiéndose en la calamidad que es hoy en día. Otras lenguas dictan que en realidad ella nació de esta manera, engendrada por dioses llenos de celos y odio, arrojada al mar para aterrorizar a la humanidad. Sea cual sea su origen, una cosa es segura: en el momento que esta pesadilla viviente renuncie a su estancia en el mar y venga a la superficie, el caos será desatado. Arrastrada por tentáculos con cabeza de perro recorrerá nuestras calles, nos arrancará de la cama y llenará la noche de risas inquietantes. Porque Sila ha llegado y ni siquiera los dioses podrán ayudarnos. There once was a girl who lived in the sea. She's born from the depths. She'll never be free. And every fish, each creature and man who laid eyes on her was not seen again. Mother, it's only a story, right? La reputación de Sila tiene su justificación, ya que su fuerza y potencia parecen proceder de otra dimensión.
Como todo personaje de Smite, puede tumbar torres. Sus tentáculos le permiten destrozar embarcaciones enteras. Según su tráiler, en el momento que Scylla sea liberada de su prisión oceánica, ni siquiera los dioses podrán salvarnos. She roams our streets, plucks us from our beds, and fills the night with disturbing laughter. Scylla has come, and not even the gods can help us. Lo cual cobra sentido si consideramos que puede asesinar distintas entidades divinas dentro del juego, entre ellos, Apolo, Your music sucks. Cupido, Boys have cooties. Hércules, The fates were wrong. I defeat you. Son Wukong, What's with all the monkeys? pero los más destacables son Khepri, quien a fuerza bruta puede mover el sol, No saving people for a wild bug. Fenrir, quien está destinado a asesinar a Odín y devorar tanto el cielo como la tierra. Poor little Fenrir. Subiendo un par de escalones en su catálogo de hazañas, tenemos el hecho de que, en conjunto de su hermana, puede plantarle cara al líder del panteón griego, Zeus. El dios del rayo, al ser el rey del Olimpo, debería escalar de otros dioses, como lo son sus hermanos, Hades y Poseidón. Por su parte, el último mencionado puede ejercer un control total sobre los mares del planeta, y el mayor de los tres tampoco se queda corto, siendo que puede dar forma al inframundo, un universo ajeno al plano físico. Aunque Zeus no se limita a puro escalín, ya que como bien es sabido, él tuvo la capacidad de asesinar a su padre, el titán Cronos, quien dividió tanto la creación como el cielo y el tiempo mismo. Por si fuera poco, si indagamos en los diálogos del juego, nos encontraremos con que Scylla también puede asesinarlo. Teniendo un poder que le permite pelear y asesinar a seres que destruyen y crean estructuras de espacio-tiempo a una escala universal, creo que sería justo acreditarle un nivel universal más en ambos apartados. Si bien sus hazañas aquí son breves, no es alguien a quien puedas oponerte fácilmente. Por su naturaleza como monstruo marino, puede soportar las altas presiones del fondo del mar. Se da el lujo de soportar ataques de nivel estelar, como son los de Khepri. Pero sin dudarlo, su mejor hazaña en este campo es batirse en duelo con entes que igualan su poder, quedando con una resistencia igual a su potencia universal más. Su velocidad y tamaño no van de la mano, ya que Scylla es un monstruo bastante rápido. Escala de Kukulkan, quien puede usar tornados para atacar. Your skills are so weak. Puede pelear con Khepri, cuyos ataques están basados en luz. Pero esto se queda muy atrás si recordamos que Scylla puede pelear contra Zeus, quien asesinó al tiempo mismo, y que de hecho Scylla también lo demostró, teniendo una velocidad inconmensurable. Aquí tampoco hay mucho por abordar, es un ser antiguo, una entidad de naturaleza divina que no se encuentra ligada a ninguna necesidad convencional para seguir existiendo, encontrándose con vida aún después de varios eones, quedando con una durabilidad infinita. Su intelecto es cuestionable, después de todo no ha tenido demostraciones en este campo, más allá de tener la capacidad de hablar, denotando un comportamiento y actitud dignos de un infante, lo más razonable sería dejarla con una inteligencia promedio. El rango de Scylla no es poca cosa, pues de entrada sabemos que puede atacar a la distancia gracias a sus habilidades, pero aquí no acaba el asunto, ya que sus tentáculos le permiten someter embarcaciones enteras. Esto quizás les haga pensar que su rango no pasaría de metros, pero la realidad es otra, al tener la capacidad de destrozar tanto el universo físico como sus conceptos, de igual manera su rango quedaría como universal más. ¿Qué sería de una entidad divina sin un buen repertorio de habilidades? Pues Scylla tiene unas más que interesantes. Autosustento, como mencionamos en su durabilidad, Scylla está exenta de necesidades básicas para subsistir, adicionalmente a eso sabemos que puede sobrevivir bajo el agua. Percepción extrasensorial, interacción no física y soulfuck. Los dioses en Smite tienen la capacidad de interactuar con las almas, ya sean humanas o divinas, incluso pueden ver seres que son invisibles para las personas convencionales, como lo viene siendo Cupido. Inducción de parálisis e invocación, ella puede manifestar sus tentáculos a voluntad y usarlos para paralizar a sus enemigos. Magia, manipulación de explosiones, negación de magia y reducción de estadísticas. Scylla puede crear campos mágicos explosivos que reducen la movilidad y protección mágica de los afectados. Sentidos mejorados y homing attack, los tentáculos de Scylla pueden ser invocados a manera de centinela, aumentando su capacidad de visión y teniendo la posibilidad de movilizarse a su ubicación.
Empoderamiento y transformación. Al revelar su verdadera forma, las estadísticas de Scylla se ven en gran aumento. Telepatía. Los dioses pueden escuchar las plegarias humanas. Manipulación de la materia y creación. Puede hacer aparecer puertas de la nada. Manipulación conceptual. Puede asesinar a dioses que encarnan conceptos, entre ellos Bakasura, quien encarna el hambre. You think you got sharp teeth? Let me show you my dogs! Cupido, el amor, y Cronos, el tiempo mismo. Manipulación del orden y el caos. En Smite los dioses pueden representar una de estas energías. Manipulación del sonido. Al momento de que uno de sus ataques impacte con un enemigo, este emitirá un sonido peculiar. Hidroquinesis, piroquinesis y crioquinesis. Puede desplegar proyectiles basados en agua, fuego y nieve para defenderse. Geoquinesis, al poder manipular las rocas a su alrededor. Vuelo y telequinesis, mientras levita puede atraer objetos con la mente. Absorción, puede drenar la sangre de otros dioses. Tecnoquinesis y electroquinesis, puede manipular unas manecillas de reloj gigantes, provocando un rayo al momento de detonar sus campos mágicos. Teletransportación. A casualidad, puede sobrevivir a los ataques de Cronos, quien puede manipular el tiempo a su voluntad. Inmortalidad tipo 1, 2, 3 y regeneración. Los dioses están más allá de las limitantes mortales, siendo incapaces de morir por métodos convencionales, incluso contando con la capacidad de sanar sus heridas con el paso del tiempo. Y como no podría faltar, Scylla tiene ciertas resistencias que la complementan. Resistencia a la hipnosis y ecoquinesis, al poder asesinar a Apolo, cuyas melodías pueden controlar la mente de quien las escuche. Resistencia a la inducción de parálisis, veneno y ácido, puede asesinar a Cerberus cuyo aliento y saliva tienen propiedades venenosas y ácidas, a su vez que puede paralizar con su mirada. You made a great meal for my dogs! Resistencia a la reducción de estadísticas, puede pelear con Bastet, quien puede nerfear las estadísticas de sus objetivos. Never was much of a cat person. Resistencia a la manipulación de las emociones, puede resistir flechazos de Cupido, los cuales incitan a la víctima a enamorarse de la primera persona que vea. Resistencia al Sulfut, los dioses tienen la capacidad de absorber almas humanas, siéndoles difícil arrebatar las almas divinas. Resistencia a la termoquinesis, soportando ataques del mismo sol, y sobreviviendo a las bajas temperaturas del fondo del océano. Resistencia a la magia, la manipulación elemental y biológica, puede pelear con Hera, quien manipula a la naturaleza y la forma de sus víctimas a base de hechizos. You're not my mother! You're just a big meanie! Resistencia a la manipulación temporal y conceptual, resiste ataques del titán Cronos, quien no solo manipula el tiempo, sino también conceptos como la creación. En sus debilidades, lo más resaltable es el hecho de que el poder de los dioses depende en parte de la fe que los humanos les tienen, implicando que si estos dejaran de adorarlos, podría significar un gran problema, perdiendo gran parte de sus capacidades. Desde una edad muy temprana, Yoshino fue víctima de una rara enfermedad, viéndose obligada a permanecer internada en un hospital la mayor parte de su infancia, siendo privada de la mayoría de diversiones que conlleva esa etapa de la vida. Afortunadamente no estaba del todo sola, siendo visitada y apoyada por su madre, quien tristemente perdería la vida en un accidente laboral.
Abrumada por la soledad, su condición no hizo otra cosa que empeorar con el paso de los días, hasta que en cierto momento se encontraba en el borde entre la vida y la muerte, siendo asistida por Takamiya Mio, quien le regaló una segunda oportunidad de vida, convirtiéndola en un espíritu y borrándole sus recuerdos. Años después de dicha tragedia, ella sería descubierta por la organización Ratatos Kreitsu Kashido, quienes darían todo de sí para poder resguardarla de la asociación anti-espíritus y sellar sus poderes para así darle una vida pacífica, meta que a fin de cuentas sería concretada, logrando finalmente llevar una vida normal, o quizás no. A lo que fuerza y potencia respecta, Yoshino está muy por encima de lo que uno espera. Puede destrozar estanterías. Empleando su ángel puede atravesar muros fácilmente, aun teniendo sus poderes limitados, puede detener un satélite que amenazaba con destruir toda Ciudad Tengu. Su poder es tal, que llega a ser comparado con el de una bomba nuclear. Pero como bien se sabe, Yoshino es un espíritu, una existencia ajena al mundo convencional, poseedora de un poder que está más allá de nuestro entendimiento. Prueba de esto es que su mera presencia puede provocar cráteres de un tamaño continental. Los espíritus son existencias tan peligrosas, que de no ser contenidas, se estima que podrían destruir el mundo sin muchas complicaciones. Algo impresionante, sí, pero está muy lejos de ser la cúspide del poder que un espíritu puede ejercer. Después de todo, cuando un espíritu se hace presente en nuestro mundo, como efecto colateral provoca una alteración en el espacio-tiempo, implicando que los espíritus cuentan con la capacidad de alterar las 4 dimensiones que componen nuestro universo con solo su mera presencia. ¿Es esto coherente? Sí, directamente entre los espíritus hay individuos con la capacidad de someter el espacio y tiempo a su voluntad. Adicional a eso, constantemente son señaladas como la mayor amenaza registrada en la historia de la humanidad, siendo incluso capaces de frenar la rotación del planeta de movimientos casuales, así que, desde mi punto de vista, el hecho de que puedan alterar 4 capas dimensionales no es una inconsistencia. Volviendo con Yoshino, ella no solo tiene la capacidad de ejercer una hazaña de esta magnitud con una facilidad absurda, sino que también puede encarar y derrotar seres iguales e incluso superiores a ella, como lo es Miku Izaioi, o mejor aún, la aclamada Tokisaki Kurumi, portadora de Zadkiel y dueña absoluta del tiempo. Con esto explicado, creo que es evidente el nivel del personaje, no solo por albergar un poder capaz de distorsionar tanto el espacio como el tiempo, sino por verse en la capacidad de dañar a seres que resisten esta clase de fenómenos en la estructura del vasto cosmos. Fácilmente Yoshino quedaría con un nivel universal más. No se dejen engañar, pues la resistencia de Yoshino no es algo que se deba subestimar. A pesar de la apariencia de su armadura, se afirma que ni siquiera un disparo de tanque podría penetrar sus defensas, algo que toma refuerzo más adelante, pues según palabras de la capitana Ryuko, dañar a un espíritu por medios convencionales es prácticamente imposible. Incluso disponiendo de avanzada tecnología, la tarea de siquiera dañar un espíritu parecía más una fantasía que una realidad. Puede soportar los ataques de Miku, quien usa ondas sónicas para pelear. Puede repeler los ataques de Tobiichi Origami, cuyos proyectiles más básicos tienen potencia suficiente como para borrar edificios del mapa. Pudo sobrevivir a un ataque por parte de Natsumi, quien estaba empleando el ángel del viento, Rafael.
Para brindarles un mejor contexto, la habilidad de Natsumi consiste en imitar las capacidades de otros ángeles, sin embargo, al ser tan solo una réplica, no emula la totalidad del poder del ángel en cuestión. Aún con esa limitante, la hazaña no pierde mucho mérito, tomando en cuenta que las portadoras legítimas de Rafael, Kaguya y Yuzuru Yamai, pueden destrozar una isla completa con una pequeña fracción de su poder. Pero, a fin de cuentas, su mejor demostración radica en poder soportar de lleno un terremoto espacial sin verse afectada en lo más mínimo, y en poder combatir directamente con otros espíritus, ya sea que igualen o superen su propio poder. Con esto dicho, la resistencia de Yoshino escalaría a un nivel universal más respectivamente. A pesar de tener contadas hazañas de velocidad, eso no implica que el resultado nos vaya a decepcionar. Empezando con lo más básico, puede esquivar el armamento de la Asociación Anti-Espíritus, que va desde pistolas, hasta incluso misiles. De hecho, Yoshino debería ser más rápida que el sonido, al poder reaccionar a los ataques de Miku, quien directamente usa ondas sónicas para pelear. Asimismo, Yoshino es hasta cierto punto, comparable a las gemelas Yamai, quienes pueden recorrer cientos de kilómetros en cuestión de minutos. Puede reaccionar a los ataques del Metatron de Origami, que son descritos como haces lumínicos. Ligado directamente con lo anterior, Yoshino puede encarar seres que también demuestran reacciones lumínicas, como lo viene siendo Kurumi. Incluso la propia chica muestra moverse a estas velocidades. No obstante, hay un pequeño detalle que posiciona la velocidad del personaje a un nivel mayor. A lo largo y ancho de Data Life, nos mencionan que los espíritus proceden de un mundo distante, completamente ajena a nuestra dimensión, estando separada por su propio espacio y tiempo. Lo interesante aquí, es que Yoshino puede moverse entre ambos mundos libremente, recorriendo una distancia infinita en el proceso. Si esto no les convence lo suficiente, podemos retomar su scaling con Kurumi, ya que el peor de los espíritus tiene en su posesión a Zafkiel, el ángel capaz de manejar el tiempo a su antojo. Por todo lo anterior dicho, Yoshino quedaría con una velocidad inconmensurable. Su durabilidad es ciertamente decepcionante para alguien de su talla, pues pese a ser una entidad sobrenatural que no está limitada a necesidades básicas para subsistir, está lejos de ser alguien inagotable, pues la gran mayoría de sus capacidades se rigen por su energía espiritual, la cual irá disminuyendo si se usa de manera constante, más aún si se encuentra peleando con alguien que iguale sus capacidades físicas, pudiendo durar al menos unas horas en combate. Por otro lado, en términos de inteligencia, Yoshino sorpresivamente destaca. Es bastante hábil al momento de evadir ataques, aun si son de miembros de la Asociación Anti-Espíritus, una organización entrenada en el combate y con tácticas militares especializadas en aniquilar a los espíritus. Incluso puede pensar en estrategias para derrotar a sus enemigos en medio de una pelea, que pese a ser simples son efectivos. Pero su habilidad para el combate no se queda ahí, pues como llevamos mencionando durante este análisis, Yoshino pudo combatir con Kurumi, alguien con una vasta experiencia y destrezas en batalla, logrando asesinar la impresionante cantidad de 50 espíritus aun siendo alguien inexperta, ya ni hablar de toda la experiencia que acumuló con el paso de los años. Aún sin haber asistido a la escuela durante su infancia, se resalta que Yoshino es una chica con un intelecto destacable. También podemos sumarle su excelente habilidad como ventrílocua. Por todo esto, creo que es justo acreditarle una inteligencia prodigio. Lo que es su rango, en su mayoría se resume en ataques a distancia por medio de proyectiles que pueden recorrer un par de metros, aunque sus habilidades le permiten abarcar una mayor distancia, logrando congelar una ciudad. No obstante, su naturaleza como espíritu le permite alterar conceptos como el espacio y el tiempo, teniendo un rango universal más respectivamente. Su armamento es poco pero suficiente.
Lo principal es su vestido astral, una peculiar armadura compuesta de energía espiritual, que la dota de cierta invulnerabilidad, siendo solamente afectada por otra existencia igual a ella o con la cantidad de magia suficiente como para dañarla. Este atuendo también le da ciertas habilidades y resistencias que veremos enseguida. Zadkiel, su ángel, una marioneta de conejo gigante, que puede usar tanto para desplazarse como para combatir, también teniendo la posibilidad de fusionarla con su armadura e incrementar en gran medida sus estadísticas físicas. Profundizando en sus habilidades especiales, nos encontraremos con una extensa variedad que son de lo más peculiares. Invocación. Siendo capaz de manifestar su ángel a voluntad. Vuelo. Supervivencia espacial y autosustento tipo 1 y 2. Como ya mencionamos, los espíritus subsisten a base de su energía, que sustituye la alimentación y el sueño. Adicional a eso han demostrado la cualidad de sobrevivir en el espacio exterior. Curación, los de su especie pueden usar su energía para sanar heridas. Viaje dimensional, Yoshino constantemente se desplaza entre el mundo convencional y el espiritual. Tecnoquinesis, con aumentar su energía, los espíritus pueden destruir la tecnología cercana a ellas. Fotoquinesis, transmutación, creación y análisis de información, los espíritus tienen la cualidad de poder crear de la nada cualquier prenda de ropa con tan solo observarla, o cambiar la apariencia de sus vestidos astrales para ello, desplegando un destello en el proceso. Fusionismo. Yoshino puede combinar su vestido astral con su ángel. Homin Attack, cuando un espíritu es despojado de su ángel, después de cierto tiempo este terminará por regresar a su propietario. Hidroquinesis, crioquinesis, manipulación del clima y Danmaku. Cada que Yoshino llega al mundo humano genera una terrible lluvia, y si sus emociones llegan a salirse de control, ella puede congelar su entorno, ya sea desde cero o congelando la materia a su alrededor, logrando congelar las gotas de lluvia y usarlas como proyectiles. Cabe mencionar que su capacidad de congelamiento puede llegar hasta temperaturas bajo cero, incluso más. Manipulación y proyección de energía, por medio de su Zadkiel puede proyectar potentes ráfagas de energía e imbuir otros objetos con su Reir-yoku, incluso si son simples gotas de agua. Creación de barreras, puede dar forma a paredes de hielo o directamente crear una cúpula entera para protegerse de quien quiera entrar en su territorio. Sellado, Yoshino puede limitar involuntariamente sus capacidades físicas, creando una segunda personalidad para limitar parte de sus verdaderos poderes. Manipulación de las leyes, de la gravedad, de la realidad, de la lógica y realidad subjetiva. En el verso de Data Life existe una tecnología conocida como realizador, cuya función es alterar el espacio cercano al portador, teniendo la capacidad de manipular su eje gravitacional, las leyes de la física y volver realidad sus pensamientos. ¿Qué tiene que ver esto con Yoshino? Simple, esta tecnología fue inventada con el propósito de imitar el poder de los espíritus, implicando que ellas tengan estas mismas habilidades y a un grado mucho mayor. Empoderamiento, al fusionarse con su ángel sus estadísticas físicas se ven en aumento, o puede concentrar su energía en partes específicas de su cuerpo para aumentar la potencia de sus golpes. Manipulación espacial y manipulación temporal, como mencionamos antes, la llegada de un espíritu a nuestro mundo es suficiente como para deformar el tiempo y el espacio. Invulnerabilidad, su vestido astral la hace inmune al daño físico convencional, siendo solamente dañada por otro espíritu. Inmortalidad, tipo 1, 2 y 7. La existencia de los espíritus está ligada a los cristales Sepira, mientras estos sigan intactos ellas podrán regresar, y una vez un cristal Sepira se adapta al cuerpo de un espíritu su proceso de envejecimiento se detiene, y le permite resistir daños que matarían a una persona normal. Yoshino no solo destaca por su gran catálogo de habilidades, pues sus resistencias son igual de abundantes. Antes de enlistar una por una las resistencias de la chica debo explicarles algo.
Su vestido astral no solo funciona como una armadura ante el daño físico, pues otra de sus funciones es resguardar al portador de ataques basados en Rei-Yoku, aun si procede de otro espíritu. Por consecuencia, esto las hace inmunes a la gran mayoría de habilidades basadas en el poder espiritual. Con esto en mente vamos a repasar brevemente las habilidades de los espíritus al mismo tiempo que enumeramos las resistencias de Yoshino. Resistencia a la manipulación de la vida y la absorción. Una de las tantas habilidades de Kurumi consiste en drenar la vitalidad de los seres vivos, y se ha evidenciado que una mínima porción de poder espiritual es suficiente para contrarrestar esto. Resistencia a la manipulación mental. Los espíritus son inmunes al control mental que ejerce Miku mediante su voz. Resistencia a la transmutación y manipulación de la edad. Debería ser capaz de pasar por alto la habilidad del Haniel de Natsumi, que consiste en alterar la forma y tamaño tanto de objetos como personas, siendo también capaz de rejuvenecer a las personas. Resistencia a la manipulación de la gravedad, de las leyes espacial, de las emociones, de los recuerdos, del dolor, a la anulación de poder, reducción de stats, al sulfuk y la interacción no física. El ángel de Mukuro es uno de los más peculiares, pues no solo le permite alterar el tejido del espacio-tiempo y crear agujeros negros a conveniencia, sino que también le permite sellar cosas intangibles, entre ellas las emociones, recuerdos, dolor, su propia alma, e incluso puede sellar el poder de quien se cruce en su camino. Resistencia al BCR, a la manipulación del destino y titiretismo corporal. El Raziel de Nia le permite decidir las acciones y el destino de la persona que ella escriba en su ángel, también teniendo la funcionalidad de enviar a sus adversarios a una dimensión de bolsillo que reside en su Raziel, siendo ambas habilidades inefectivas en contra de los espíritus. Resistencia al daño. Como hemos mencionado antes, el vestido astral dota a su portador de una inmunidad al daño físico, incluso si es a niveles moleculares. Resistencia a la manipulación de la muerte y de la realidad. El ángel de Mio puede inducir la muerte con tan solo un toque de sus partículas, y su mera invocación es suficiente para distorsionar la composición del mundo. Resistencia a la manipulación conceptual. El sandalpón de Toka puede cortar cosas no necesariamente tangibles, entre ellas ideas y conceptos. Resistencia a la inducción de locura y las enfermedades. El cristal Sephiroth no es algo que cualquiera pueda portar, aquellos que no sean dignos de portarlo serán consumidos por el poder, cayendo en un estado de locura irreversible. Adicional a eso, la enfermedad de Yoshino se curó automáticamente cuando se convirtió en un espíritu. Resistencia a la radiación cósmica y las bajas temperaturas. Los espíritus son aptas para sobrevivir en el espacio sin preocuparse por la radiación, la falta de oxígeno o el inmenso frío del cosmos. Una limitada resistencia a la manipulación temporal. Yoshino se expone constantemente a los terremotos espaciales, alteraciones en el espacio-tiempo, y salen bien libradas de estas catástrofes. No obstante, se sigue viendo afectada por las habilidades de Tokisaki Kurumi y su Zadkiel. No todo es color de rosa, pues Yoshino tiene ciertas debilidades que le juegan bastante en contra. En primera tenemos su personalidad. Si bien es cierto que Yoshino está muy lejos de ser alguien débil, su amabilidad y manera de pensar la limita al momento de librar una batalla, haciendo que prefiera no defenderse sin una buena razón para aquello. Y por último tenemos su cristal Sephiroth, la fuente de su energía y que la mantiene con vida, de la cual depende enteramente, y por si algún motivo llegara a perder esta misteriosa gema, Yoshino morirá instantáneamente. Santos, Espíritu, redeem us from what's all around us. Santos, Espíritu, insanity is all around us. Santos, Espíritu.
Después de un largo recorrido por el poder de ambos personajes, finalmente llegamos al punto culmine del video y que todos estaban esperando, la comparativa. ¿Quién de los dos monstruos de apariencia engañosa se alzará con la victoria? ¿Acaso Sila sucumbirá ante el frío absoluto de Hermit, o, por el contrario, será Yoshino devorada por las fauces del terror de las profundidades? Eso está por verse, empezando con la potencia y resistencia. Mientras que Yoshino puede alterar las 4 dimensiones que componen el universo con su mera presencia y hacer frente a personajes que pueden igualar o incluso superar sus capacidades, Sila de plano puede sostener combates con seres como Zeus, quien tiene scaling con dioses que poseen feats universales, o ya directamente teniendo el poder suficiente para darle baje a Cronos, la encarnación del tiempo. Si bien ambos personajes se encuentran en la misma liga, es de hecho Sila quien tiene la ventaja. Después de todo, entre alterar el espacio-tiempo y asesinar a la encarnación de uno de estos conceptos hay una diferencia a considerar. En ámbitos de velocidad tampoco hay mucho sobre qué explayarse, después de todo ambas manejan una velocidad inconmensurable, siendo Sila por su parte capaz de pelear con seres que pueden moverse aún sin el concepto de tiempo, y Yoshino demostrando la capacidad de atravesar y viajar entre mundos separados por espacio y tiempo diferentes. Yendo con la inteligencia, pese a ambas ser prácticamente unas niñas, hay una gran diferencia entre su intelecto, siendo Yoshino quien brilla más en este aspecto, teniendo más conocimiento del que realmente aparenta, y siendo capaz de asimilar la información de su entorno en poco tiempo. No solo limitándose a eso, pues su habilidad en peleas se podría considerar también superior a la de Sila, logrando dejar en ridículo la experiencia y conocimiento de humanos entrenados en el combate, y mejor aún, teniendo la habilidad de pelea suficiente como para enfrentarse a Kurumi, quien tiene una vasta experiencia enfrentando y asesinando entidades sobrenaturales como son los espíritus. Quizás alguno piense que la habilidad en batalla de Sila debería ser superior a la de Yoshino, siendo que la pesadilla marina pudo enfrentar a seres como Zeus y Cronos, personajes cuya experiencia es muchísimo más vasta que la de Kurumi. El problema radica en que Sila es alguien que se vale más de su poder físico que de sus capacidades para el combate, siendo una bestia impulsiva con constante deseo de destrucción, que rara vez piensa con claridad, por lo tanto, es evidente que Yoshino se lleva este apartado. Si de habilidades hablamos, es Yoshino quien está un par de pasos por delante, pues ciertamente es quien tiene más variedad a su disposición, pero pocas son las que serían útiles durante este enfrentamiento. Su manipulación del clima, crioquinesis e hidroquinesis más que dañar a Sila, servirían para distraerla con una gran oleada de proyectiles omnidireccionales y poder atacarla con la guardia baja, lo cual es difícil si consideramos que sus 4 cabezas adicionales tienen conciencia propia y sería difícil lidiar con 5 enemigos al mismo tiempo. Concentrar su energía para potenciar sus golpes sería una buena opción, pero tendría que estarla atacando de manera constante para que esto tenga una efectividad. Después de todo, recordemos que Sila puede regenerarse de sus heridas, no de manera instantánea. Su manipulación de las leyes y la gravedad solamente le serían útiles para alterar su estabilidad y movilidad por momentos, pero solo eso. Después de todo, esta habilidad pierde su efectividad contra seres igual de poderosos que Yoshino. Intentar imaginar algún objeto que pueda acabar con Sila tampoco sería factible, dada la personalidad pasiva de Yoshino. Manipular el tiempo estaría lejos de ser útil, siendo que Sila ha podido soportar esta clase de habilidades de seres con un mejor control del tiempo. A primera vista parece que Yoshino está atrapada en un bucle infinito, pues en su arsenal de habilidades no hay algo que le permita acabar definitivamente a Sila, y los pocos hacks que podrían ser de utilidad se ven inutilizados por las resistencias de Sila. El verdadero problema radica en que la situación del monstruo griego no difiere mucho. Después de todo, atacarla con proyectiles, ya sean mágicos o de naturaleza elemental, sería un desperdicio, pues Yoshino podría levantar barreras para bloquear estos ataques, o bien usar la naturaleza de su vestido astral para minimizar el daño, siendo el mismo caso con sus explosiones. Crear objetos de la nada y lanzarlos con su telequinesis sería más de lo mismo. Sila no ha demostrado crear algo con el poder suficiente para dañar a un ente de la talla de Yoshino. Intentar usar su telepatía para predecir los movimientos y atacarla en el momento menos esperado suena como una maniobra muy astuta, demasiado para alguien con el intelecto de Sila, haciendo casi imposible que esta idea siquiera pase por su cabeza. Ahora la pregunta en cuestión es, ¿tiene Sila alguna habilidad que le sea útil en contra de su rival? La respuesta es un rotundo sí.
su interacción no física sería de gran ayuda para desprender a Yoshino de su cristal Sefira y que muera de manera instantánea, pero para desgracia de Sila, el espíritu invernal posee resistencia a esta clase de habilidades, y no quedándose en eso, su repertorio de resistencias es considerablemente mayor que el de Sila, teniendo defensas ante sus habilidades más peligrosas, como lo viene siendo su Soul Food, su reducción de estadísticas, su manipulación del orden y su manipulación conceptual. Con todo lo que hemos visto hasta este punto de la contienda, uno pensaría que esto se tornaría en una batalla eterna, pues ninguna de las dos tiene las estadísticas físicas o alguna habilidad para deshacerse de su oponente de una vez por todas, ¿cierto? Pues esto es una verdad a medias. Después de todo hay un apartado de cual no hemos hablado y será clave para determinar un resultado, así es, estoy hablando de la durabilidad. Por mucho que Yoshino sea hasta cierto punto invulnerable, esto no le durará para siempre, pues el uso prolongado de sus poderes los reduce poco a poco, hasta que en cierto punto pierda su vestido astral y quede completamente vulnerable, caso contrario con Sila, quien nunca ha demostrado tener una limitante que la retenga a la hora de pelear. Por el contrario, su naturaleza como ser divino la priva de estos inconvenientes. Con esto en mente hay dos escenarios posibles. El primero es que dada su naturaleza miedosa, Yoshino use sus habilidades para viajar al mundo de los espíritus y abandonar la pelea, o la segunda, es que decida confrontar a Sila y después de un tiempo, tanto su Reiryoku como su vestido astral se desgasten, y quede a total merced de Sila, terminando por ser asesinada. Sé que en ambos casos significa la derrota para Yoshino, pero ciertamente sus posibilidades de ganar son muy pocas comparadas con las de su rival, quien no dudara en aprovechar cualquier brecha para poner fin a la batalla. Y si bien no hable del armamento de Yoshino, este tampoco le aportaría mucho en esta situación, más allá de potenciar sus stats físicos y así durar un poco más antes de ser consumida por las fauces de tal bestia. Por todo lo anterior visto, el ganador de este combate es Sila. Bueno, ha pasado un tiempo desde el último video, pero soy consciente de que las explicaciones de mi ausencia están lejos de ser de su interés. Pero antes que cualquier cosa, doy un agradecimiento a mi amigo, Osana Silvermoon, quien me ayudó mucho en la realización de este análisis. Y por supuesto una mención especial a Noramon Runningstar, quien me dio la idea de hacer este versus. Dejaré ambos canales en la descripción para que los visiten, ciertamente tienen contenido muy interesante por ver. Yo por mi parte me despido, quizás nos veamos pronto o quizás no, así que, hasta luego. Cadê?